en el corazón del viejo reino de Navarra, allí donde las montañas se entrelazan con los valles y los ríos bajan con un rumor antiguo, se levantaron durante siglos las piedras de un linaje destinado a ocupar un lugar de privilegio en la historia de España. La casa de los marqueses de Camarasa no fue solamente un título nobiliario grabado en pergaminos polvorientos, fue un entramado de poder regional y cortesano que supo extender sus raíces desde la tierra fértil navarra hasta los salones de mármol y terciopelo de Madrid. El siglo XVII, convulso en guerras, reformas y alianzas, presenció el ascenso de esta familia. Sus miembros no se limitaron a administrar tierras o cobrar rentas. Con cargos de virreyes en territorios ultramarinos, con participación directa en la política de la corte de los Austrias, los Camarasa tejieron una red de relaciones que los situó en la intersección entre la nobleza tradicional y la administración del vasto imperio hispánico. Los palacios que aún se recuerdan en Navarra, con fachadas imponentes y balcones adornados con heráldicas, hablaban de un linaje consciente de su prestigio. Pero el verdadero escenario de su influencia se trasladaba muchas veces a Madrid, donde los ecos de intrigas cortesanas, consejos de Estado y ceremonias reales marcaban el pulso del poder. Allí, entre tapices flamencos y lámparas de cristal veneciano, los marqueses de Camarasa supieron moverse con sigilo, ganando favores, defendiendo privilegios y asegurando alianzas matrimoniales que multiplicaban su patrimonio y su influencia. Sin embargo, como toda historia que parece erigirse sobre cimientos indestructibles, también esta familia enfrentaría las mareas de un tiempo que no perdona. El tránsito del antiguo régimen hacia el siglo XIX, con sus revoluciones liberales, su nueva legislación y su cuestionamiento del poder señorial, pondría a prueba la resistencia de un linaje que había nacido y crecido bajo el amparo de la monarquía absoluta. El eco de sus nombres se conserva en archivos, en inscripciones de iglesias y en crónicas, donde los virreyes y consejeros de Camarasa aparecen como figuras indispensables. Pero, ¿qué secretos se esconden tras las paredes de sus palacios? ¿Qué alianzas invisibles permitieron que un linaje navarro alcanzara tanto poder en el corazón de la corte? ¿Y qué grietas comenzaron a abrirse cuando las reformas liberales amenazaron con derrumbar el edificio entero de la vieja aristocracia? La historia de los marqueses de Camarasa es, en esencia, la historia de un poder tejido entre lo local y lo imperial, entre la tierra y la corte, entre la ostentación pública y las intrigas privadas. Una historia que comienza en los valles de Navarra y que culmina, con luces y sombras, en los salones de Madrid, donde cada decisión podía significar la consolidación del linaje o el inicio de su declive. Hoy, recorrer los restos de sus antiguas posesiones o leer los documentos que relatan sus privilegios nos invita a reconstruir una trama que va más allá de lo meramente anecdótico. Es un retrato del propio tránsito de España desde un mundo dominado por el peso de la nobleza hacia una modernidad en la que aquellos privilegios se verían limitados, cuando no destruidos. El misterio permanece abierto. ¿Fueron los Camarasa una familia que supo adaptarse a los cambios de los siglos, o fueron, como tantos otros linajes, arrastrados por una corriente histórica que acabó por desbordar sus defensas? Esa es la pregunta que nos guía a desentrañar. Paso a paso, los orígenes, el esplendor, las sombras y la herencia de uno de los nombres más resonantes de la Navarra noble y de la corte madrileña. Para comprender la trayectoria de los marqueses de Camarasa, es necesario retroceder varios siglos, hasta los tiempos en que la nobleza castellana
y Navarra cimentaba su poder en un sistema de señoríos, privilegios y servicios a la corona. El título de Marqués de Camarasa fue concedido en el año 1543 por el emperador Carlos V a Diego de los Cobos, miembro de una influyente familia originaria de Úbeda, en Jaén, que había ascendido de manera meteórica gracias al poder de su pariente Francisco de los Cobos, secretario de Estado del emperador. De esta manera, la raíz de Camarasa no se encontraba inicialmente en Navarra, sino en el valle de Camarasa, en Lérida. Pero con el paso del tiempo las alianzas y herencias conducirían a que la familia echara hondas raíces en tierras navarras. La figura de Francisco de los Cobos es fundamental para entender el origen del marquesado. Como secretario y hombre de máxima confianza de Carlos V, acumuló enormes riquezas, tierras y honores. Su sobrino Diego heredó parte de esa influencia, siendo ennoblecido con el título que daría origen a una dinastía llamada a mezclarse con las más antiguas casas del norte peninsular. A través de matrimonios estratégicos, los marqueses de Camarasa emparentaron con familias de honda raigambre navarra, como los Luna, los Beaumont y los Enríquez de la Carra, integrándose en la compleja red nobiliaria de aquella región. Navarra, tras su incorporación a la corona de Castilla en el siglo XVI, era un territorio en constante tensión entre su tradición foral y las imposiciones centralizadoras de la monarquía. Los linajes que supieron navegar esas aguas turbias consolidaron su poder. Los Camarasa no tardaron en hacerse con palacios urbanos en Pamplona y Tudela, además de casas señoriales en localidades menores. Estos palacios, de piedra robusta y portadas blasonadas, simbolizaban tanto el arraigo local como la conexión con el gran entramado cortesano de Madrid. En el ámbito familiar, los primeros marqueses de Camarasa cultivaron una identidad híbrida, orgullosamente vinculada al prestigio de los Cobos y sus servicios imperiales, pero también ansiosa por integrarse en la nobleza navarra, que se consideraba heredera de una tradición propia, anterior a la unificación con Castilla. Este doble anclaje imperial y regional sería una constante en la historia del linaje. Los archivos conservan testimonio de dotes matrimoniales, contratos de arrendamiento y compras de señoríos que permiten seguir el rastro del crecimiento patrimonial de la familia. No solo adquirieron tierras agrícolas en Navarra, sino también rentas procedentes de molinos, viñedos y derechos sobre puertos fluviales. La nobleza del antiguo régimen encontraba en estos ingresos su fuente de estabilidad, aunque no exenta de conflictos con campesinos y consejos que reclamaban el uso común de pastos y bosques. El marquesado se fue transmitiendo de generación en generación, cada una marcada por las circunstancias de su tiempo. Algunos descendientes ocuparon cargos virreinales en Nápoles o Sicilia, otros fueron gobernadores en territorios de la monarquía hispánica, y no faltaron quienes se distinguieron en el servicio militar. Esta proyección ultramarina reforzaba la presencia de los Camarasa en la corte madrileña, donde el favor real seguía siendo la llave de todo privilegio. Mientras tanto, en Navarra, la familia reforzaba su prestigio a través de patronazgos eclesiásticos. Donaciones a conventos, capillas funerarias con elaboradas bóvedas y retablos, así como fundaciones piadosas, aseguraban no solo la salvación de sus almas, sino también la memoria imperecedera del linaje. Las crónicas locales mencionan que los escudos de los Camarasa podían verse en iglesias de Pamplona y Estella, testimonio de una presencia que trascendía la mera posesión material para adentrarse en el terreno de la simbología y el recuerdo. El estilo de vida de los primeros marqueses reflejaba tanto la sobriedad castellana como la influencia italiana, resultado de los vínculos con los territorios mediterráneos de la monarquía. Sus palacios combinaban patios interiores,
con columnas renacentistas, galerías acristaladas y salas decoradas con tapices flamencos, adquiridos gracias a las redes comerciales que la nobleza mantenía con Amberes. El sonido de los órganos en las capillas privadas y el aroma de los banquetes con vino de Navarra o de Rioja completaban el retrato de una casa que buscaba emular el refinamiento de la corte, sin olvidar su arraigo provincial. No obstante, las raíces familiares no estaban exentas de conflictos. La nobleza navarra, celosa de sus privilegios históricos, veía con recelo la llegada de linajes forasteros, que como los Camarasa, pretendían ocupar un lugar destacado. Hubo pleitos sobre precedencias en procesiones, disputas en las Cortes de Navarra sobre el derecho a voto y continuas tensiones con otros señores locales. Estas rivalidades, lejos de debilitar al linaje, lo obligaron a reforzar sus alianzas y a consolidar una red de apoyos en la Corte de Madrid, donde los conflictos regionales podían encontrar solución favorable gracias a la mediación real. La genealogía de los Camarasa es un reflejo de la dinámica propia de la nobleza española de los siglos modernos, un tejido en el que se entrelazan apellidos de distintas regiones, patrimonios dispersos por varios territorios, y una identidad construida tanto en torno a la sangre como al servicio político. Al llegar al siglo XVIII, el linaje se encontraba plenamente asentado en Navarra, reconocido en Madrid y con ramificaciones que alcanzaban Nápoles y Flandes. Era, en suma, una familia que había sabido transformar un título concedido por el emperador en una red de poder sólida y diversificada. Sus raíces hundíanse en la España imperial de los Austrias, pero sus ramas se extendían hacia la modernidad borbónica. Ese origen dual, hecho de ambición cortesana y arraigo regional, marcaría tanto su ascenso como los desafíos que enfrentaría con el tiempo. Y es aquí donde surge la pregunta inevitable. ¿Cómo un linaje que había sabido enraizarse en dos mundos, el local navarro y el cortesano madrileño, afrontaría la transición hacia un siglo XVIII en el que las reglas del poder comenzaban a cambiar? El siglo XVII marcó para la casa de los marqueses de Camarasa el inicio de un ascenso sostenido, que lo situaría en el núcleo de la aristocracia influyente de la monarquía hispánica. La herencia de los Cobos, unida a los nuevos vínculos matrimoniales con familias navarras y castellanas, proporcionó los cimientos sobre los cuales se erigiría un poder que trascendía fronteras regionales. Este proceso de consolidación se manifestó en tres ámbitos fundamentales: la política cortesana, la proyección internacional a través de virreinatos y embajadas, y la ostentación patrimonial en forma de palacios, patronazgos y símbolos de prestigio. El poder en la corte. Madrid, convertida en capital permanente desde tiempos de Felipe II, era el verdadero escenario donde se decidía la suerte de los linajes nobiliarios. Allí, entre los corredores del Alcázar Real y los salones donde se reunían los consejos de Estado y de Indias, los marqueses de Camarasa supieron insertarse con inteligencia. Varios de sus miembros ocuparon asientos en el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, y en algunos casos llegaron a desempeñar funciones como virreyes en territorios clave. Estos cargos no solo otorgaban prestigio, sino también acceso directo a redes de información, patronazgo y beneficios económicos. En un tiempo en que la monarquía necesitaba de la nobleza para sostener la maquinaria imperial, los Camarasa ofrecieron su lealtad y sus servicios. Su apellido comenzó a figurar en las ceremonias palaciegas, en los registros de los oficios de la Casa Real y en las listas de nobles que acompañaban al rey en ocasiones solemnes. El eco de sus nombres resonaba en bodas regias, en procesiones religiosas organizadas por la corte
y en las largas veladas donde se negociaban alianzas secretas, virreinatos y proyección ultramarina. El verdadero salto en su influencia provino de los cargos que algunos marqueses y sus descendientes desempeñaron en los territorios de ultramar y en reinos europeos bajo dominio español. Ser designado virrey de Nápoles, Sicilia o Perú era, en la práctica, gobernar regiones que equivalían a auténticos reinos en sí mismos. Los Camarasa se distinguieron en estas funciones, representando la autoridad de la monarquía, administrando justicia, recaudando impuestos y dirigiendo ejércitos en nombre del rey. La correspondencia conservada en archivos de Simancas y de Indias revela cartas firmadas por marqueses de Camarasa en las que se detallan estrategias militares, disposiciones fiscales y hasta encargos artísticos destinados a embellecer iglesias y palacios de sus territorios. Estas huellas documentales muestran cómo el linaje proyectó su poder más allá de Navarra y Madrid, convirtiéndose en actores de la política global de la monarquía hispánica. El cargo de virrey permitía además la acumulación de riquezas mediante el acceso a redes comerciales y a concesiones reales. De este modo, los marqueses pudieron financiar la construcción de nuevas residencias y el patrocinio de órdenes religiosas. A su regreso a España, traían consigo no solo fortuna, sino también un aura de prestigio internacional que reforzaba su posición en la corte. Palacios y patrimonio. El esplendor de la casa de Camarasa también se manifestó en el ámbito arquitectónico. En Navarra, su residencia en Pamplona se convirtió en un referente del poder local. Con fachadas renacentistas, adornadas por escudos heráldicos, amplios patios porticados y salones iluminados por ventanales altos, el palacio simbolizaba la solidez de su linaje. Pero fue en Madrid donde los Camarasa alcanzaron la máxima expresión de su poder arquitectónico. Adquirieron y mandaron construir residencias en barrios próximos al Alcázar Real, donde la nobleza competía por demostrar su cercanía física y simbólica al monarca. Estos palacios combinaban la severidad castellana con el lujo barroco, interiores revestidos de tapices flamencos, artesonados dorados y colecciones artísticas que incluían lienzos de maestros españoles e italianos. El patrocinio de capillas privadas y conventos fue otra faceta clave de su esplendor. En Madrid, Navarra y Nápoles se erigieron templos y altares bajo el mecenazgo de la familia, decorados con esculturas y retablos que proclamaban la piedad y la magnificencia del linaje. Cada obra de arte era también un manifiesto político. Mostraba al mundo que los Camarasa eran protectores de la fe y aliados de la Iglesia, consolidando así su legitimidad. Redes matrimoniales. Ninguna casa noble podía sostener su poder sin alianzas matrimoniales estratégicas. Los Camarasa emparentaron con linajes de primer orden, como los condes de Oñate, los duques de Alburquerque y familias navarras como los Espeleta. Estos enlaces no solo unían patrimonios, sino que aseguraban posiciones en consejos y mayorazgos, además de multiplicar el número de títulos y rentas que confluían en la familia. Las bodas eran auténticos espectáculos de poder. Crónicas locales describen fastuosas ceremonias en las que procesiones de carruajes atravesaban las calles de Pamplona o de Madrid, acompañadas de música, repique de campanas y fuegos artificiales. Cada matrimonio era una declaración pública de que la casa de Camarasa no solo se mantenía, sino que se expandía y reforzaba sus redes de influencia. El esplendor cotidiano, el día a día de los marqueses, reflejaba esa aureola de grandeza. Los inventarios de bienes muestran vajillas de plata labrada, muebles de ébano y marfil,
bibliotecas con volúmenes de teología, derecho y poesía, además de armerías repletas de espadas y arcabuces finamente decorados. En sus salones, los sonidos de laúd y clavicordio acompañaban banquetes que reunían a la élite cortesana. La etiqueta regía cada gesto. Desde la forma de servir el vino hasta el protocolo de recibir visitantes, todo estaba pensado para subrayar la jerarquía del linaje. En este universo de símbolos, los Camarasa se movían con soltura, conscientes de que el prestigio no se heredaba pasivamente, sino que debía exhibirse y renovarse constantemente. El cenit del linaje, el apogeo de la familia se alcanzó entre los siglos XVII y XVIII, cuando varios de sus miembros ocuparon simultáneamente cargos en Madrid, Nápoles y Navarra. La combinación de poder territorial, prestigio cortesano y riqueza patrimonial convirtió a los Camarasa en un actor indispensable en la política española. Eran invitados habituales en los círculos más próximos al rey, participaban en decisiones de Estado y disponían de recursos para financiar empresas militares y religiosas. Pero como toda cúspide, también estaba acompañada por un horizonte de riesgos. El siglo XVIII trajo consigo cambios estructurales. La llegada de los Borbones, las reformas centralizadoras, la transformación de la economía y las nuevas corrientes ilustradas. La familia tendría que adaptarse a un mundo distinto, donde el peso de los privilegios heredados comenzaba a ser cuestionado. La edad dorada de los marqueses de Camarasa brilló con intensidad, pero también sembró las semillas de su vulnerabilidad futura. Pues, ¿qué ocurre cuando un linaje, acostumbrado a los favores del antiguo régimen, se enfrenta a un tiempo en que los privilegios ya no se consideran incuestionables? El esplendor de la casa de los marqueses de Camarasa no estuvo exento de sombras. Como todo linaje que ascendió gracias a favores reales y a la posesión de vastos dominios, también debió enfrentarse a pleitos, intrigas cortesanas, tensiones políticas y conflictos sociales que pusieron a prueba la solidez de sus cimientos. La Edad Dorada, que parecía asegurada por palacios y alianzas, convivía con grietas profundas que anticipaban las tormentas del futuro. Pleitos nobiliarios y disputas por precedencia. En Navarra, donde la tradición foral mantenía vivos privilegios antiguos, la presencia de una familia como los Camarasa generaba fricciones. Los linajes autóctonos, conscientes de su ascendencia medieval y orgullosos de su condición de nobleza vieja, miraban con recelo a estos marqueses cuyo origen procedía de Castilla y que habían recibido su título de manos imperiales. Las actas de las Cortes de Navarra y documentos conservados en archivos locales recogen pleitos sobre cuestiones de precedencia en ceremonias religiosas, procesiones y sesiones parlamentarias. Cada asiento, cada lugar en la procesión era un símbolo de jerarquía. Los Camarasa defendían con firmeza su derecho a ocupar posiciones destacadas, mientras que otros linajes alegaban antigüedad y pureza de sangre. Estas disputas, aparentemente ceremoniales, eran en realidad luchas de poder. Determinaban quién hablaba primero en las asambleas, quién votaba con mayor autoridad y quién era considerado un interlocutor válido por el monarca. La sombra de la rivalidad acompañó a los Camarasa durante generaciones, obligándolos a recurrir a la Corte de Madrid para validar sus prerrogativas. Conflictos con las comunidades locales. El poder señorial no era bien recibido por todos. En las localidades donde los Camarasa poseían tierras, molinos y derechos de paso, los consejos y campesinos protestaban contra las cargas impuestas. Hubo pleitos por la utilización de pastos comunales, por el cobro de peajes y por el control de bosques. Las tensiones, en algunos casos, derivaron en episodios de violencia.
crónicas municipales mencionan altercados entre los administradores de los marqueses y los habitantes de pueblos navarros que se resistían a perder sus costumbres ancestrales. Los tribunales solían fallar a favor de la nobleza, pero cada conflicto erosionaba la relación entre el linaje y la sociedad local. La imagen de magnificencia en palacios y ceremonias contrastaba con la percepción popular de una familia distante, beneficiaria de privilegios en un tiempo de crecientes dificultades económicas. Intrigas cortesanas. El corazón del poder, Madrid, también se convirtió en un terreno resbaladizo. Los Camarasa, como otros linajes, se vieron envueltos en intrigas, alianzas efímeras y enemistades peligrosas. Los cargos de virrey y consejero eran codiciados por decenas de familias, y las disputas en torno a su adjudicación generaban resentimientos. No faltaron acusaciones de corrupción, de abuso de poder o de favorecer a clientes en detrimento de rivales. La correspondencia privada, preservada en colecciones documentales, muestra la preocupación constante de los marqueses por mantener el favor real. Bastaba un cambio de ministro, un giro en la política internacional o una mala interpretación de un gesto para perder influencia. La vida en la corte era un delicado juego de equilibrios, y los Camarasa aprendieron que cada ascenso traía consigo enemigos que aguardaban su caída. Las reformas borbónicas. El siglo XVIII trajo consigo un nuevo escenario. La llegada de los Borbones con Felipe V implicó un proceso de centralización y reforma administrativa que limitó el poder tradicional de los linajes. Las nuevas instituciones redujeron la autonomía de los territorios forales, impusieron normas más estrictas sobre mayorazgos y obligaron a la nobleza a adaptarse a un sistema más controlado por la corona. Para los Camarasa, acostumbrados a disfrutar de prerrogativas en Navarra y de cargos en la corte, estas reformas representaron un golpe. Los virreinatos se transformaron, los cargos se redistribuyeron y la nobleza regional vio disminuir su influencia en favor de burócratas profesionales. Aunque la familia mantuvo relevancia, el cambio de reglas generó tensiones internas. Algunos miembros defendían adaptarse a las nuevas estructuras, mientras que otros se aferraban a los privilegios tradicionales. Crisis económicas y decadencia del patrimonio. El siglo XVIII y comienzos del XIX estuvieron marcados por crisis económicas que golpearon a toda la nobleza española. La Guerra de Sucesión, las campañas internacionales y, más tarde, las guerras napoleónicas y las independencias americanas redujeron los ingresos de la corona y, en consecuencia, los beneficios de los nobles. Los Camarasa, con extensos patrimonios territoriales, se enfrentaron a la disminución de rentas agrícolas, a pleitos interminables y a deudas contraídas para mantener el esplendor de sus palacios. Los inventarios muestran la venta de joyas, la hipoteca de propiedades y la reducción del personal en sus casas señoriales. Mantener la apariencia de magnificencia exigía sacrificios crecientes. Las revoluciones liberales y el cuestionamiento del poder nobiliario. La verdadera amenaza llegó con el siglo XIX. Las revoluciones liberales, primero en Cádiz con la Constitución de 1812 y después con las reformas posteriores, cuestionaron de raíz los privilegios señoriales. Los mayorazgos fueron abolidos, las rentas feudales eliminadas y los palacios comenzaron a convertirse en reliquias de un mundo en desaparición. Para la casa de Camarasa, que había construido su identidad sobre esos mismos privilegios, la situación fue devastadora. Lo que antes eran símbolos de poder, se transformaron en cargas financieras. Sus miembros debieron adaptarse a una España donde la nobleza perdía centralidad frente a la burguesía ascendente,
y donde las cortes liberales reducían cada vez más el peso de los títulos. Sombras familiares. A nivel interno, los conflictos también hicieron mella. Las disputas por herencias, los matrimonios concertados que no siempre resultaban felices, y la presión de mantener el prestigio generaron tensiones entre hermanos y primos. Algunas ramas del linaje se diluyeron en alianzas menores, mientras que otras intentaron sobrevivir en la corte a través de cargos honoríficos. La cohesión familiar, tan sólida en los siglos precedentes, comenzó a fragmentarse bajo el peso de la modernidad. El ocaso de una forma de vida. Las sombras de los Camarasa son, en definitiva, las sombras de toda la nobleza española de su tiempo. Una familia que había alcanzado la cúspide gracias a su capacidad de adaptación a las monarquías de los Austrias y los Borbones, pero que vio cómo las corrientes liberales y la transformación social de Europa cuestionaban sus fundamentos. Los conflictos, tanto externos como internos, anunciaban que la Edad Dorada estaba llegando a su fin. Y es aquí donde surge el interrogante inevitable. ¿Cómo afrontó la casa de Camarasa la caída de aquel mundo aristocrático que la había sostenido durante siglos? ¿Qué quedó de su prestigio cuando las leyes liberales desmantelaron sus privilegios y el pueblo, antes sometido, comenzó a reclamar igualdad? La decadencia de la casa de los marqueses de Camarasa no fue un episodio repentino, sino un proceso paulatino, tejido por los hilos de las transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron la España del siglo XIX. Lo que durante siglos había sido símbolo de poder y continuidad, se convirtió en una pesada herencia que las nuevas generaciones no lograron sostener. El derrumbe del sistema señorial, la primera gran estocada, llegó con la abolición de los mayorazgos. Durante generaciones, los bienes de la familia se habían transmitido de forma indivisible, asegurando que la riqueza no se fragmentara entre herederos. La legislación liberal del siglo XIX, en especial las Cortes de Cádiz y posteriores reformas, quebró este mecanismo. Las propiedades de los Camarasa quedaron expuestas a particiones y ventas, debilitando el patrimonio acumulado durante siglos. A esto se sumó la desamortización eclesiástica de Mendizábal y Madoz. Aunque en principio iba dirigida contra bienes de la Iglesia, también afectó indirectamente a los patronazgos y fundaciones que la familia había sostenido. Capillas, conventos y propiedades vinculadas a la piedad nobiliaria fueron expropiados o vendidos, y con ellos desapareció un elemento esencial del prestigio social de los marqueses. Crisis económicas y deudas. Mantener palacios en Pamplona y Madrid se convirtió en una tarea imposible en un tiempo de crisis económica. Las guerras carlistas devastaron Navarra y arruinaron campos de cultivo, reduciendo las rentas agrarias que sostenían a la familia. La burguesía, enriquecida con la industria y el comercio, comenzó a ocupar el lugar de la aristocracia en la cúspide social. Los inventarios de bienes y testamentos del siglo XIX muestran la venta progresiva de cuadros, tapices, joyas y mobiliario. Los marqueses, incapaces de sostener el tren de vida de sus antepasados, se vieron obligados a hipotecar propiedades e incluso a desprenderse de palacios que habían sido emblemas del linaje. El brillo de los banquetes se apagó. Los salones, antaño repletos de música y tertulias, se fueron vaciando. La irrelevancia política, otro factor determinante en la caída, fue la pérdida de influencia en la corte. Durante siglos, los Camarasa habían ocupado cargos en consejos, virreinatos y embajadas. Pero la España del siglo XIX, marcada por revoluciones, cambios de dinastía, regencias y pronunciamientos militares, redujo la relevancia de la nobleza tradicional.
Las nuevas élites políticas provenían de la burguesía liberal, de militares con prestigio en el campo de batalla y de abogados que habían ganado poder en el Parlamento. En este escenario, los títulos nobiliarios se convirtieron en un adorno, sin capacidad real para determinar las decisiones del Estado. Los Camarasa asistieron, impotentes, a su marginación política, divisiones familiares y pérdida de cohesión. A la crisis externa se sumó la interna. Con la desaparición de los mayorazgos, las ramas secundarias del linaje reclamaron su parte en las herencias, fragmentando aún más el patrimonio. Los pleitos entre familiares por tierras, rentas y títulos se multiplicaron, debilitando la cohesión de una casa que antaño se había sostenido en la unidad. Los matrimonios concertados, que en el pasado habían sido instrumentos de poder, ya no lograban asegurar alianzas ventajosas. La burguesía prefería emparentar con casas de mayor influencia económica, y las familias nobles en declive apenas podían ofrecer algo más que títulos sin contenido. Así, los Camarasa quedaron atrapados en un círculo de decadencia, incapaces de revertir su suerte. El peso de la modernidad, la llegada del ferrocarril, la expansión de la industria y el crecimiento de nuevas ciudades simbolizaban un mundo distinto al que los Camarasa estaban acostumbrados. Su riqueza, basada en tierras y rentas feudales, se volvió obsoleta frente a la nueva economía capitalista. La aristocracia, que no supo invertir en empresas modernas, quedó rezagada, y los Camarasa fueron parte de ese grupo que no logró adaptarse. Pamplona y Madrid, escenarios de su antiguo esplendor, se transformaron en ciudades con bulevares, fábricas y barrios burgueses. Sus palacios, rodeados de nuevas construcciones, se convirtieron en vestigios de un tiempo pasado. Algunos fueron demolidos o vendidos, otros transformados en sedes administrativas o residencias secundarias. La memoria en la decadencia. Con el paso de las décadas, la casa de Camarasa fue reduciéndose a un eco en documentos, a un recuerdo en blasones esculpidos en piedra y a menciones en crónicas locales. El linaje que había gobernado territorios y participado en consejos de Estado se convirtió en un nombre cargado de resonancia histórica, pero desprovisto de poder real. La caída de los Camarasa no fue un episodio aislado, sino parte de un fenómeno más amplio, el ocaso de la nobleza en la España contemporánea. Lo que antes era autoridad incuestionable, se transformó en título honorífico, y lo que había sido riqueza incontestable, se convirtió en patrimonio endeudado. En el umbral del siglo XX, la familia apenas conservaba parte de su antiguo lustre. Los últimos marqueses mantuvieron el título, pero ya no el poder. Eran invitados a ceremonias y actos sociales, pero su influencia política, económica y cultural era mínima. La grandeza había dejado paso a la melancolía, y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué legado podía dejar una familia que había pasado de ser símbolo de poder y esplendor a convertirse en una sombra de sí misma? ¿Cómo se recordaría a los Camarasa en una España donde los títulos ya no dictaban el destino de las naciones? El recuerdo de la casa de los marqueses de Camarasa se proyecta hoy más como una sombra evocadora que como una presencia tangible en la vida española. Los palacios que un día albergaron recepciones, banquetes y ceremonias de poder se han transformado en sedes administrativas, en espacios privados o en ruinas discretas que apenas insinúan la grandeza de un tiempo perdido. Sus blasones, esculpidos en piedra o pintados en retablos, sobreviven como testigos mudos de un linaje que marcó con su impronta la historia de Navarra y de Madrid. El legado de los Camarasa
no reside únicamente en la arquitectura ni en los documentos. Se encuentra también en la memoria cultural de un país que vivió la transición de la monarquía imperial al Estado liberal moderno. Su historia refleja, como pocas, el arco completo de la nobleza española. Desde el ascenso meteórico gracias a los favores imperiales, pasando por la consolidación cortesana, hasta el ocaso provocado por las reformas liberales y la modernización social. En Navarra, su huella se advierte en los archivos municipales y eclesiásticos, que conservan registros de pleitos, donaciones y patronazgos. Cada acta, cada testamento, cada inscripción en capillas funerarias reconstruye el mapa de su influencia. En Madrid, su nombre aún resuena en las crónicas de la corte de los Austrias y los Borbones, donde los Camarasa aparecen como actores de intrigas, alianzas y celebraciones que marcaron la vida política del reino. El linaje también nos invita a reflexionar sobre el destino de la aristocracia europea en su conjunto. Como tantas otras casas, los Camarasa representan la paradoja de una nobleza que supo adaptarse durante siglos a los cambios dinásticos y políticos, pero que finalmente sucumbió ante la fuerza transformadora de la modernidad. El ferrocarril, la industria, el liberalismo y la burguesía marcaron el final de un mundo en el que los títulos, por sí solos, bastaban para sostener el poder. Sin embargo, más allá de la pérdida material, queda la memoria de una red de poder que supo entrelazar Navarra con Madrid, lo regional con lo imperial, lo local con lo global. Los Camarasa fueron protagonistas de esa España barroca y borbónica que, con luces y sombras, se proyectó sobre Europa y América. Su legado no es solo el de una familia, sino el de una forma de vida que definió durante siglos el tejido social de la península. Hoy, cuando recorremos las calles de Pamplona, Tudela o Madrid y encontramos vestigios de sus palacios y capillas, podemos escuchar, si prestamos atención, el eco de un tiempo en que los marqueses de Camarasa dictaban precedencias, ocupaban cargos de virrey y decidían alianzas en los pasillos del Alcázar Real. Ese eco es la invitación a recordar que la historia no se construye únicamente con los triunfos de reyes y batallas, sino también con las trayectorias de linajes que desde su propio ámbito moldearon el rumbo de una nación. El nombre de los Camarasa se ha desdibujado con el paso de los siglos, pero su historia permanece como un espejo en el que podemos observar los ciclos de la grandeza y la decadencia, de la ambición y la fragilidad. ¿Y acaso la pregunta que deja abierta su legado es también la que interpela a toda nobleza? ¿De qué sirve el poder si no puede resistir el paso del tiempo?